Esto que voy a contar es en exclusiva para Mi Tierra Televisión de las Islas Canarias, a la cual le agradezco muchísimo que me deje expresar lo que yo sé del 23F. El tiempo que ha pasado, las invenciones y las tonterías que se han dicho sobre esta etapa que se dice crucial, y efectivamente es crucial, porque gracias al 23 de febrero el ejército español ya no es el ejército español, ya es pues un sector de ejército sin casi unidades, con poca moral militar, no digo moral civil, y con el armamento de siempre. Tampoco se ha mejorado tanto. Yo les quería recordar una cosa, porque parece ser que el 23F no se puede olvidar nunca, y es una fecha ya de 28 años. Y les voy a contar una cosa que es curiosa. Fíjense, estaban reunidos los diputados para elegir al presidente, y entonces entró un bedel corriendo y dijo: está entrando la Guardia Civil para ocupar el Parlamento. Y entonces alguien de los diputados dijo: vamos a jurar morir sobre los escaños. Y no había terminado de hablar cuando se oyó una descarga en el pasillo, y todos los diputados que habían jurado se dirigieron hacia las ventanas y comenzaron a arrojarse por ellas. Pero no ocurrió esto el 23 de febrero del 81, ocurrió ni más ni menos que en 1875, y era un coronel de la Guardia Civil el que entró, con un grupo de guardias civiles también. Era la primera República Española. Y Pavía no estaba ni con su caballo, se inventó luego. Pavía estaba en el Palacio de Buenavista, su caballo debía estar en las cuadras. ¿Y por qué se hizo? Dicen, pues porque la República iba muy mal, los cantones, hoy en día se llaman autonomías. Y bien, ¿fue por eso? Pues no. Muchos años después se descubrió que el famoso golpe de Pavía fue para que no entrase don Carlos, el pretendiente carlista en Madrid, cuyas tropas se encontraban cerquísima. Y así es la historia. Se inventan cosas, se dicen cosas. Por ejemplo, ¿quién recuerda el año 1980, cuando Tarradella recorría toda España proclamando que había que dar un golpe de timón, diciendo que las autonomías no eran la solución para España, que como se estaba tardando tanto,
que entonces ya el golpe no podía ser incruento, que debía ser un golpe militar, que ya no se podía aguantar más. ¿Quién recuerda esto? ¿Quién recuerda a Armada reuniéndose en 1980? Digo 80, aún faltaba, en octubre, con Enrique Múgica, con Raventós, con Ciurana, todos socialistas, Elérida, y después cuando se les preguntó durante el juicio, declararon que hablaron de caballos o de mulos. ¿Quién recuerda, por ejemplo, los artículos de Almendros en el Alcázar, que estaba avisando de lo que venía? ¿Quién recuerda, por ejemplo, una crónica de Pilar Urbano de comienzos de diciembre de 1980, en el que decía que en la reunión, aquellas famosas de las lentejas de Mona Jiménez, todos los políticos que estaban reunidos decían que iba a haber la elección de un gobierno presidido por un militar? ¿Quién le dijo a Almendros en octubre de 1980 que había una crisis de gobierno próxima y que el presidente Suárez iba a cesar? Faltaban casi 2 meses para que cesara Suárez, para que presentara teóricamente su dimisión. ¿Quién les dijo a Milán del Vox que Armada iba a venir de segundo jefe de Estado Mayor, cosa que ocurrió a primeros de febrero, contra la opinión de Suárez, que ya había presentado la dimisión? ¿Quién dijo tantas cosas? Emilio Romero escribió 2 artículos diciendo que el hombre era el general Armada, que Abel Hernández, un famoso periodista también de la época, insistió sobre el tema. Años después, Juan Ares Pacochaga escribió un libro. Juan Ares Pacochaga era un alto cargo del PP, hombre de confianza de Fraga, y escribió un libro muy curioso que se llamaba Carta a mis capitanes. Sus capitanes eran sus nietos, y en el cual hay un capítulo en el que dice que lo que iba a venir el 23 de febrero lo sabían todos los políticos, los de derechas y los de izquierdas, que habían hecho el perfil y habían encontrado a un general para presidir, y que ese general de Armada, que gozaba de la confianza del rey, de la confianza del ejército, pero que, claro, la entrada de Tejero en el Parlamento deshizo la situación. ¿Qué cosas, Dios mío? La entrada de Tejero en el Parlamento era obligada, porque si no entraba en el Parlamento, ¿cómo iban a elegir un gobierno de concentración presidido por un militar que ni era diputado ni contaba nada en la política? Es muy difícil hablar del 23F sin ver los antecedentes, y los antecedentes son la situación de España en aquella época, la debilidad de la monarquía en aquella época, el crecimiento de las autonomías, que Tarradellas llega a decir, Tarradellas, esa frase que he dicho hace un momento, que no eran la solución para España. ¿Pero qué estaba ocurriendo detrás? Pues detrás no estaba ocurriendo ni más ni menos que un movimiento de los políticos para salvarse, creando ni más ni menos que un gobierno de concentración o de salvación nacional. No había otra cosa. ¿Quién estaba detrás? Ahí está el asunto. Cuando Tejero entra en el Parlamento son las 6:16 de la tarde. El mensaje del rey se produce a las 1, mejor dicho, la 1 ya de la madrugada, diremos la 1 de la madrugada, 14. Eso es importante ver los tiempos. Yo esos tiempos de cuando se dio el mensaje del rey lo tengo por el minutado de televisión. Los que están en televisión y en la radio saben que esos minutados no se hacen antes sino después. Se van haciendo cuando van entrando, dice a tal hora entró la emisora, a tal hora entró la publicidad, a tal hora. Pero, ¿por qué Armada entró tan tarde en el Congreso? También en parte tuvo la culpa Tejero y en parte tuvo la culpa Televisión.
Tejero entra en el Congreso al grito del nombre del rey. Eso lo dijeron, al día siguiente lo dijeron muchos periódicos. A los 2 días ya no lo dijo nadie, ya se había olvidado. Tejero entra en el Congreso y hay una serie de disparos. Televisión no está dando la emisión en directo, sino diferida, o sea, la está grabando. Y no se ve lo que puede ocurrir con esos disparos. Y Tejero hace una cosa que produjo un retraso considerable, y es no dejar entrar a ninguna personalidad en el hemiciclo. Creyeron que había habido muertos, que había habido muchos heridos. Entonces se retrasó la situación. Armada entró en el Congreso, según Europa Press, a las 12:07 de la noche. Habló al entrar, Tejero le preguntó: mi general, ¿qué va a hacer usted ahora? Dice: pues voy a entrar y le voy a hablar a los diputados y me voy a proponer, como te dije, presidente del gobierno. Ah, pues muy bien. ¿Y cómo va a ser el gobierno, mi general? Pues va a ser un gobierno con Felipe González, con Mújica, con Fraga, con tal. Y dice: no, mi general, a mí me habían prometido ustedes que sería un gobierno exclusivamente militar. Y entonces empezó la discusión y se refugiaron al otro lado del Congreso, que hay un pasillo al aire, en una habitación acristalada. Y allí llamaron a Miralles Bosch, que precisamente es curioso porque esa conversación no ha aparecido grabada en ningún sitio. Se grabaron muchas, pero esa no. Bueno, o se grabó y no apareció. No ha habido forma de encontrar esa conversación. Yo creo que la tiene grabada la Guardia Civil y la policía, y la tienen escondida. Pero bueno, ese es otro problema. Entonces hubo una discusión. Milán le decía a Tejero que aceptara, y Tejero decía que no. Bueno, entonces, como no hubo acuerdo ninguno, Armada salió. Pero antes, según declaró Tejero en el juicio, Armada hizo una llamada. No se sabe a quién. Pero, 1 minuto después de salir Armada, Televisión Española dio el mensaje del rey. Si hacemos caso a todo lo que se ha dicho, resulta que el problema del equipo de Televisión Española fue que no podía salir de televisión porque la división acorazada tenía aquello clausurado, cosa que es absolutamente incierta. Según el jefe me declaró a mí de los equipos autónomos de televisión, salieron a las 9:30. Aún estaba la división acorazada allí. Salieron a las 9:30, fueron corriendo hacia la zarzuela, los coches, y cuando entraban oyeron cómo Televisión Española comenzaba el telediario de las 10. Declaran luego que fueron corriendo a la zarzuela, pusieron un foco delante y otro contra. El rey estaba ya de uniforme. Leyó el mensaje y dijeron: vamos a repetirlo por si ha salido mal. Grabaron el mensaje y el que salió mal fue el segundo. Entonces rápidamente se fueron a Televisión Española y estaban en Televisión Española a las 10:30. Televisión Española tenía el mensaje. ¿Por qué se dio tan tarde? ¿Por qué se dio 1 minuto después de la salida de Armada? Simplemente porque Armada salió derrotado. No le dejaron entrar ni proponerse. ¿Cómo iba a ser legalmente presidente del gobierno si los parlamentarios no habían podido elegirlo? ¿Sabía algo el rey? Yo estoy convencido de que sí. Y las horas son muy claras. Por ejemplo, Tejero entra a las 6:16 de la tarde en el Congreso. La división acorazada entra en Televisión Española y Radio Nacional 2 horas más tarde. En esas 2 horas más tarde el rey tenía Radio Nacional, Televisión Española, la SER, la Inter, un montón de emisoras por toda España. Y no hubo ni un solo mensaje. Solo cuando Armada salió derrotado, o sea, derrotado totalmente del Congreso. ¿Por qué no se dio un mensaje? Si la cosa era muy sencilla. Los equipos podían haber, lo mismo que llegaron de noche, podían haber llegado de día con más facilidad, porque la división acorazada no se había movido aún, la de Aranjuez, porque la que ocupó fue un regimiento acorazado de Aranjuez. ¿Lo sabía el rey? Yo vuelvo a insistir, estoy convencido, estoy totalmente convencido, porque da la casualidad además, una casualidad enorme, es que los jefes de lo que llaman el golpe
eran los generales más monárquicos del ejército español. A mi suegro, que fue alférez de la Legión con Milán del Bosch en la 7ª bandera durante la guerra, le decía a Milán del Bosch antes del 23F, le decía: yo soy un monárquico visceral, a mí lo mismo me da, porque yo ni pensar, yo toda la vida monárquico hasta la muerte. Bueno, después ya no ocurrió lo mismo. Y Armada, todo el mundo sabe que fue casi el ayo del rey, vamos, desde jovencito. Armada, el hombre que ¿cómo sería que cuando publicó sus memorias Armada, hay una frase de la reina que le dice la reina: gracias a Alfonso, cuando ya el rey lo corona? La cosa está clarísima. Yo además tengo dos anécdotas muy importantes, bueno, tres mejor dicho. Estaba Armada en el Gómez Ulla, el Hospital Militar de Madrid, y fui a visitarle. Y le pregunté, estaba su mujer delante, le dije: mi general, ¿qué hubiese pasado si a Tejero le dice que entre en el hemiciclo? Y me dijo: pues nada, yo hubiese presentado y me hubiesen elegido presidente del gobierno. Digo: pero el rey, ¿qué? El rey, usted hubiese tenido que ir a la zarzuela y el rey a lo mejor lo hubiese rechazado, porque era un golpe. Y me dijo: no, el rey me hubiese aceptado inmediatamente. Otra anécdota. Yo hubo dos promesas que hice, una al general Milán, que me distinguió con su amistad, y además la primera orden que me dio fue: me tuteas, me llamas Jaime. Bueno, pues Jaime. Y me dijo, estaba todo preparado para lo siguiente. Habíamos preparado ya 2 aviones, estaban preparados para llevarse a Tejero y a sus oficiales que quieran irse de España, con el dinero suficiente para ellos y sus familias. No hubiese habido ningún problema absolutamente. Pasado el tiempo, hubiésemos dicho: ven, gracias al movimiento de Tejero, pues España se ha reconducido, las cosas van mejor y tal. Hubiesen vuelto a Tejero y sus oficiales y se les hubiese reconocido sus grados, como si no hubiese ocurrido nada. ¿Vale? Y entonces yo le pregunté: pero bueno, vamos a ver, ¿cómo podías fiarte de todos los políticos? Digo: porque tú, yo me acuerdo perfectamente, en junio del 81, vas a pasar a la reserva, porque ya cumples los años. Y se echó a reír, tenía una sonrisa como pica, dijo: no, dice, porque el rey me prometió que me ascenderían a capitán general, y los capitanes generales nunca pasaron a la reserva. Bueno, hubiese sido el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor un capitán general, para siempre, por lo menos para muchos años. Y la otra anécdota muy curiosa es la de que acaba de morir. Y yo le había prometido no contarlo esto, bueno, ha muerto hace algún tiempo, no contarlo esto a nadie. Y es que a él el sábado, día 23, 22, 21, le llamaron un alto jefe y le dijo: prepara 2 aviones, porque el lunes entrará Tejero con la Guardia Civil en el Congreso y habrá un grupo de personas que tendrán que salir al extranjero. Y entonces el general Fernando Alcázar, que era una gran persona, pensó: pues si entra Tejero y es un golpe militar esto tal, pues resulta que ¿quiénes van a irse fuera? Pues Carrillo, Felipe González, Guerra, tal, hizo su lista de personas de izquierdas. Y entonces reunió a sus oficiales y dijo: vamos a hacer un plan de vuelo, porque hay que hacer un plan de vuelo hacia el este. Hicieron el plan de vuelo hacia el este. Y por la mañana del día 23 le volvió a llamar este alto jefe. Le dijo: ¿has preparado todo, Fernando? Sí, todo está preparado, mi general, está todo perfectamente. Dice: los planes de vuelo hacia el este. Y dice: ¿cómo hacia el este? ¿Pero quién te dijo que hacia el este? Dice: pero yo, pues si entra Tejero, pues lo lógico es que vayan hacia los países del este. Dice: ni pensarlo. Si los que van a ir para afuera, hacia el oeste, van a ser Tejero y sus oficiales. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchísimos testimonios. Por ejemplo, el de Pablo Castellanos, en sus memorias. Cuando dice: yo sí me acuerdo, se llaman sus memorias. Y cuenta, dice: cuando entró Tejero al Congreso, dice: somos muy pocos los que nos asombramos. Dice: pero si es que
Es que enseguida nos dimos cuenta, luego, los que nos asombramos de verdad, que aquello era como una mascarada, que había algo detrás que se nos escapaba a todos. O sea, que había una conciencia general de que Tejero era como él contaba, decía, yo soy un teniente general operativo. Era el desencadenante que se llama del golpe. Con el golpe de Tejero se justificaba la entrada de Armada, se justificaba el gobierno de salvación nacional, se justificaba una política que no sabemos a dónde nos conduciría. Yo publiqué en un libro hace ya mucho tiempo que se llama Crónica fiel de un golpe anunciado, y publiqué ahí el gobierno que proponía Armada y que se lo enseñó a Tejero. Y en ese gobierno había gente tan dispares, lo presidía Armada, como es lógico, y había otra gente tan dispares como Felipe González, como Enrique Mújica, como Manuel Fraga, o como Luis Marianson, que iba de ministro de Información y Turismo. O sea que estaba todo completamente hecho. La declaración del estado de guerra, podríamos decir, en Valencia, por Jaime Milán del Bosch fue muy curioso. Se ha repetido muchas veces que el rey le llamó por la tarde y lo puso verde y le ordenó y lo dejó de ordenar, y no es cierto. Según la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, el rey le llamó a Jaime Milán de madrugada. De madrugada. Y la madrugada consistió en después de su mensaje. Pero es que también había un testigo delante, que era el general Caruana, que era el gobernador militar de Valencia. Y entonces Jaime pues estuvo, sí, majestad, lo que ordene su majestad, lo que diga su majestad. Y cuando terminó de hablar le dijo, y otro muy fuerte para vos. Cualquier testigo supone que es un abrazo, que el rey le envió un abrazo y Jaime le contestó, pues otro muy fuerte para vos, majestad. ¿Cómo sería la situación? Que cuando se habla de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de no sé qué, que si había un grupo detrás. Yo sé que Blas Piñar no lo sabía. Yo sé que no lo sabía Raimundo Fernández Cuesta, que entonces era el jefe de la Falange. Yo sé que había muchísimos que no lo sabían. Yo he visto, estando con Jaime Milán, acercarse a quejarse, ¿no? Generales y tal. Es decir, Jaime, no tuviste confianza conmigo, ¿cómo no me avisaste? ¿Cómo no me avisaste? O sea, que no, si es que lo sabía muy poca gente y muy pocos militares, si no había nada. Bueno, volvamos al mensaje del rey. El rey le envía el mensaje a Jaime a través de tele, no el que dio por televisión, sino otro, diciéndole, haz esto, haz lo otro, haz tal, tal, y después hay una frase colosal, dice, y a partir de ahora ya no me puedo volver atrás. ¿Qué quiere decir ya no me puedo volver atrás? O sea, que hasta antes de la salida de Armada o antes de cualquier momento sí que podía volverse atrás, y a partir de ¿qué había ocurrido para que el rey ya no pudiera volver atrás, sino que ya tenía que continuar por ese camino de condena a los militares, de condena a lo que llamó Jaime Milán del Bosch el autogolpe. Él siempre que hablaba decía el autogolpe, no hablaba de eso. Yo tengo una cosa curiosísima, que es el libro El Rey que escribió Vilallonga, en el capítulo de 23F. Yo tengo las dos ediciones, la francesa salió antes y después la española. Y es curiosísimo. Al hablar de 23F pone Armada, lo pone de traidor, de cínico, de hipócrita, bueno, lo pone tal. Y en la edición española no consta. O sea, ¿qué ha desaparecido? ¿Qué había ocurrido? Yo tuve que indagar mucho y me enteré que Armada había leído la emisión famosa francesa y llamó a la zarzuela y le dijo a Sabino que ni pensarlo, que si salía en España hablaría, que él era muy celoso de su honor y que no podía permitir. Hablando de Sabino Fernández Campos es un hombre que des en cuenta que sobre su declaración se montó toda la historia del 23F luego. Pero lo bueno del caso es que no fue a jurar, o sea, él no hizo una declaración jurada ante testigos, no. A él le permitieron hacer una certificación, es como una carta. El general tal, dice que esto, sin problema ninguno. Y entonces hay cosas muy curiosas, pero sobre todo
Sobre todo, años después salió un libro que se llamaba Sabino Fernández Campo, La sombra del rey. Lo escribió Manuel Soriano, un colega que es hoy en día creo que está de alto jefe o de jefe máximo de Telemadrid. Y hay un momento en que dice, a las 6 de la tarde, Armada, no a las 6, no, a las 8 de la tarde, Armada llamó a Sabino. Le dijo, Sabino, te comunico que tengo el apoyo de los socialistas para que me nombren presidente del gobierno. ¿Pero qué me dices? Bueno, eso es lo que dice Sabino. Pues sí, eso es. Dice, y me van a nombrar presidente del gobierno, porque tengo el apoyo de los socialistas. Y entonces Sabino, no sé por qué hay justificación, dice, bueno, pues yo no se lo comunicaré esto a nadie, pero me tienes que prometer, claro, sin venir a cuento, que tú, cuando entres en el Congreso y hagas la negociación para que te nombren presidente del Estado, vamos, presidente del gobierno, jamás digas que vas en nombre del rey. No sé por qué. Si no se había tratado el nombre del rey. Es que todos son coincidencias. Todos son encontrarte con el rey. Alfonso Usía, que escribió después de cuando salió mi libro, ¿no? Escribió diciendo, es que Juan Blanco tiene la obsesión de que el rey estaba en el golpe. No, si yo no tengo ninguna obsesión de que el rey estaba en el golpe. Lo que pasa es que cada 2 por 3 me encuentro en el golpe con el rey. Todos son coincidencias. El rey llamó por el teléfono rojo a los capitanes generales y le dijo, el teléfono rojo se puso en la zarzuela 3 días después del 23F. El 23F no había teléfono rojo en la zarzuela. Y eso lo declararon altos jefes. El rey llamó a todos los capitanes generales y le dijo, pues el rey no llamó a todos los capitanes generales, porque las certificaciones que hicieron los capitanes generales, solo alguno dijo, el rey me llamó, pero la mayoría hablaban de otras cosas, yo estaba, tal, pero no hablaban de que el rey les hubiese llamado. Y así todos, son coincidencias. Y el rey le dijo a Jaime, el rey dijo, no, el rey no dijo nada. El rey además estaba de uniforme desde antes de las 6 de la tarde. Es mentira eso de que estaba jugando al tenis o que estaba jugando al pádel. El rey estaba de uniforme, esperando que ocurriese lo que tenía que ocurrir y que llegase Armada para jurar delante del rey como presidente del gobierno, como una situación especial que se producía, extraordinaria. Lo de la reina es muy curioso porque en mi tiempo, en ese tiempo, el año 80, finales por ahí, pues tuvimos una confidencia en el Alcázar muy curiosa. Siempre hay confidencias, siempre hay confidentes en todas partes, ¿no? Y que nos dijo que Armada, que había estado en la zarzuela, y que la reina le había dicho, Armadita, sálvanos, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Pero bueno, hay otra cosa que se me había olvidado, son las entrevistas de Armada con el rey. Armada ve al rey, el rey, mejor dicho, cita a Armada en Baqueira Beret el día 3 de enero. Y Armada va, y están hablando allí bastante tiempo. Y a finales de enero, Suárez presenta la dimisión. Y rápidamente nombran a Armada segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Antes Armada ha logrado que un general a sus órdenes en Lérida sea nombrado, que es hombre de su confianza, jefe de información del ejército, que tiene una serie de resortes en sus manos. Pero bueno, lo interesante es el libro de Armada, que cuenta, según su agenda, que en el mes de febrero se entrevista con el rey 6 veces. Y no cuenta lo que se dicen. Pero hay una cosa muy importante, y es que cuando está en el juicio, él escribe a la zarzuela, lo cuenta en el libro, pidiendo permiso para contar lo que ha tratado con el rey en las entrevistas. Y la zarzuela se lo negó terminantemente. Y nunca sabremos lo que trataron Armada y el rey, nunca. Como no sabremos la noche que pasaron juntos en Baqueira Beret, que la reina había muerto su madre y se tuvo que venir, en el mes de febrero, se tuvo que venir a Madrid urgentemente de noche, y el rey se quedó allí con Armada, hablando toda la noche.
toda. Son cosas muy curiosas. ¿Qué tenían que hablar el rey Armada antes del 23 de febrero, pero fechas muy próximas al 23 de febrero? Cuando hablan desde Valencia, antes del 23F, Armada, esto hay testigos, Armada y Milán le pregunta, ¿has visto al número 1? Y le contesta el otro, le contesta Armada, en las últimas horas no. No dice en los últimos días, ni en las últimas semanas, ni en los últimos meses, dice en las últimas horas no. O sea que debió haber una conexión muy directa entre Armada y el rey antes del 23F.